Saludos cordiales. Durante la semana han sobresalido en las primeras planas de los periódicos y en los grandes espacios de los noticieros de televisión de TV Azteca Honduras dos temas informativos de primaria importancia. Número uno, las relaciones que el gobierno de Honduras ha establecido con la China continental, dejando atrás más de 8 décadas de relaciones diplomáticas con Taiwán. Y número dos, la crisis acumulada en el Ministerio Público que ha paralizado esa institución que defiende, que teóricamente fue creada para defender los intereses generales de la sociedad. ¿Con quién más? Sino con un invitado de lujo, de excepción, que tiene la gentileza de visitarnos esta mañana. Podríamos abordar esos temas desde una perspectiva sosegada, reposada, sensata, lúcida, porque se trata de un hondureño que se distingue particularmente por una virtud, entre muchas que le adornan. Es un hombre que transpira inteligencia, y en la gente inteligente hay que confiar, independientemente de que uno pueda suscribir al 100% todo lo que opinen. Al fin y al cabo, este mundo no es uniforme y es bueno que no sea uniforme. Con este introito, le doy la más cordial bienvenida al foro de TV Azteca esta mañana al doctor Leonidas Rosa Bautista, ex canciller de la República, ex representante de Honduras en la Organización de Estados Americanos y también ex fiscal general del Estado. Doctor Leonidas Rosa Bautista, es un gusto recibirle esta mañana acá. Bienvenido. Muy agradecido, además sus palabras introductorias me comprometen mucho más, especialmente a no defraudar a su querido auditorio. Tengo yo la impresión de que usted es una persona muy inteligente y yo aprecio la inteligencia de las personas a las que admiro mucho. Bueno, yo admiré mucho a mi madre y espero haber sacado un ápice de la inteligencia de ella e igualmente de mi padre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo ve lo de China? Mire, yo creo que hay dos temas que dilucidar muy fácilmente. Uno es todos los países latinoamericanos desde la irrupción de China en su modelo de crecimiento, si bien un modelo autoritario, pero con una economía en franca posición de libre mercado, diría, incluso ensayos de cosas que aquí parecen prohibidas, como sedes, como zonas de desarrollo. Sí. Creo que todos los países latinoamericanos, y especialmente desde las posiciones de diplomacia y políticas, estábamos obligados a estudiar la perspectiva de la conveniencia de relaciones con China, porque ese no es el pecado. Entonces, es decir, en otras palabras, solo por puntualizar, doctor, perdóneme, no estamos ante la China de Mao, ante la China incendiada, estamos ante una China de 2023 que, como diría una canción de un gran trovador, piensa con la derecha y piensa con la izquierda y hace negocios con la derecha. Claro, como la filosofía china, el tiempo es lo que nunca les falta. Ellos pueden esperar cientos o miles de años para lograr sus objetivos, pero en este momento su objetivo fue crecer económicamente y las empresas que han hecho crecer a China fundamentalmente son externas, pero han logrado posicionarse del mercado y frente a ese potencial económico, todos los países empezamos a hacer análisis de cuál es la conveniencia. Claro. En ese sentido, entonces, el pecado no está en abrir relaciones o en poderlas abrir, no es ninguna dificultad, es más, pudiera ser una oportunidad. El problema es cuando uno depende de un país sobre el que tiene que tomar una decisión sobre su país, sobre sus condiciones y sobre sus circunstancias. Y entonces, cuando analizamos las circunstancias coyunturales, el momento que vive el país, la transición de un gobierno que aparentemente prefiere los eslogans en vez del constitucional de democracia representativa, el de ese concepto de democracia participativa y protagónica, que es un lenguaje nada más, pero no es una concepción, diría, aceptada en el mundo. Yo sigo pensando que este país constitucionalmente tiene una democracia o debe tener una democracia constitucional representativa. Entonces,
Ese como primer escenario. El segundo es el comercial. O sea, no ha habido ninguna interrupción para tener relaciones comerciales con China. Es más, los números que dan nuestros economistas nos indican que Honduras es un gran importador de China, al grado que importamos más de 2.000 millones y exportamos apenas 60 o 70. Los números no es importante, pero la diferencia es importante destacarla. Por lo tanto, no hay ninguna limitación política, teórica o diplomática que impide el libre comercio. El tercer punto es que la diplomacia representa compromisos políticos y compromisos de Estado que van más allá de la mera relación comercial. Bueno, póngase usted mañana, o ya se ha estado pensando cuando votamos, cuando Nicaragua tiene una posición en la OEA, o como cuando los países del área, digamos, democrática tienen posiciones difíciles en órganos internacionales. Entonces Honduras ya tiene un compromiso o puede asumir un compromiso en relación política. Por otro lado, si uno ve el gobierno, el inicio de este gobierno para establecer esas relaciones, al principio hubo declaraciones casi formales frente a dignatarios de Estados Unidos, especialmente a Kamala Harris, en las que expresaban que se mantenían las relaciones con Taiwán, y eso fue público. Así es. Por lo tanto, si no se cumple esa supuesta promesa, ya hay un primer problema de credibilidad frente a una potencia como Estados Unidos. Segundo lugar, si lo que buscamos es un mejoramiento económico, una posibilidad de desarrollo, tenemos que pensar en tiempos y en espacios. ¿Cuánto tardaría un megaproyecto en realizarse? ¿Cuánto tardaría en generar empleo? Pueden tardarse años, pero en gobiernos democráticos que duramos 4 años. Entonces, además de eso, había una opción americana para buscar esa relación económica, generación de empleo, que puede ser de conveniencia de Estados Unidos. No lo veamos en función de que estamos favoreciendo a Estados Unidos, pero nadie favorece que su gente se vaya de su país y nos deje, porque el ser humano es precisamente el centro de nuestro esquema de gobierno. Entonces, Kamala Harris ofrece, igual que lo están aprovechando ya el resto de los países del área latinoamericana muy cercanos a nuestro mercado, como Dominicana, Belice, Guatemala, el mismo Salvador, ya están promocionando la recepción, lo que en inglés han llamado los nearshoring, que es como acercar a las costas de Estados Unidos las empresas que actualmente operan en Estados Unidos y abrir generación de empleo productivo y digno en nuestros países. Por lo tanto, la condición económica de generación de empleo a largo plazo se pierde la de corto plazo por la largo plazo. Otro elemento, nuestra condición de exportadores de seres humanos, lo cual me indigna porque a pesar de que a veces como creemos que es bueno, yo pienso que nunca será buena que nosotros, que la gente tenga que abandonar su país, sobre todo porque no lo hacen condiciones de voluntad, sino de precariedad y necesidad. Por supuesto. Si nosotros tenemos en Estados Unidos una cantidad de migrantes que significan en este momento el sostén de nuestra economía, especialmente en las áreas rurales, una pequeña cooperativa de La Virtud en Lempira cambia más de 68 millones de lempiras de remesas para que se distribuyen, y si usted ve en esos lugares, están floreciendo un poco las ferreterías, los materiales de construcción, porque el migrante en su visión nostálgica está pensando siempre en regresar al país y encontrarse con una casita parecida a la que vio de un rico en Estados Unidos. Entonces usted ve en las aldeas más recónditas y remotas de Honduras construcciones. O el sueño de construirle la casa a mamá. La casa a mamá, pero en la casa de mamá como la vi en Estados Unidos. Y mandan fotografías. De acuerdo. Y ahora con la tecnología tienen el control. Otro punto es que las relaciones diplomáticas implican relaciones políticas e implican costos políticos,
Entonces tenemos una base militar nuestra en Palmerola, que también debió meditarse. Entonces pienso, para no ser un crítico mordaz, que ha sido una decisión totalmente apresurada, en la cual no se consideró la pérdida de becas, por decir algo, o la pérdida de empleos en las camaroneras, o la pérdida de exportaciones, a cambio de una idea de futuro que no sabemos cuándo se va a realizar ni cómo se va a realizar. Con soltar la mano de una China y coger la mano de la otra, Honduras, ¿qué gana y qué pierde? Bueno, yo le he dado los elementos en que considero que debieron ser prioritarios para mantener esa relación. Yo creo que en este momento, para no hablar de pérdidas o ganancias, el país no va a recibir ningún beneficio inmediato. El discurso oficial ha sido, doctor, palabras más, palabras menos, que se está abriendo un mercado. ¿Cuánta credibilidad, cuánto peso tiene esa aseveración oficial? Desde el punto de vista comercial, el mercado siempre ha estado abierto, nunca ha habido limitaciones más. Tenemos una construcción en el Patuca, ¿sí? Patuca 2 creo que se llama, se fue construido por una empresa china en esta modalidad de que son empresas controladas por el Estado, pero concesionadas en un esquema más o menos de libre empresa. Que es, dicha sea de paso, una empresa o un proyecto que no necesariamente es tan ejemplar en términos de funcionamiento. Absolutamente, o sea que, déjeme contestarle apropiadamente, como dice, sí. cuando hablamos. Sí. Me siento como cuando daba clase en la universidad, tenía el compromiso de no solo decir la verdad, sino que esa verdad fuera demostrable. Entonces yo creo, por el auditorio. Desde luego. Entonces, siento que efectivamente el tipo de construcción, como dicen ellos, tienen construcción A, construcción B, construcción C. Por ejemplo, hay un caso que necesito documentarlo, pero hay un estadio en Trinidad y Tobago que ni siquiera se pudo usar porque estaba mal construido y era un peligro para la población y era parte de estas negociaciones. Lo que me parece a mí es que las negociaciones siempre han estado más motivadas siempre por esquemas corruptos o por esquemas políticos. Y entonces no entender que China es un país con un régimen totalitario, un régimen centralizado de partido único, pero con una diferencia fundamental frente a otros sistemas, que es lo que me preocupa por Honduras. Si usted se fija, Venezuela, Cuba, tienen un modelo en el que también se confrontan, no solo por la búsqueda del control de poder, ¿sí?, sino que también tienen un conflicto con la producción y con el sector privado. Claro. Si usted escucha El Salvador, se da cuenta que El Salvador, usted no oye a la empresa privada protestar porque hay un gobierno en la búsqueda de un control de poder más rígido y casi autoritario. Digamos que ese sería el defecto político, pero económicamente El Salvador sigue creciendo con una empresa que está más o menos tranquila. Incluso Nicaragua, usted oye que hay un enfrentamiento visceral, incluso podríamos decir hasta perverso, porque está impulsando con la oposición política, con medios de comunicación, todos etcétera, son intelectuales. Pero con los empresarios miel sobre hojuelas. No lo sube al avión. Desde y entonces luego. Él se lleva muy bien. Sí. Y por lo tanto, esa ayuda de que el sector privado sigue produciendo, generando empleo, entonces hace que la población también en ese tenga. sentido y con las particularidades que usted genialmente ha enunciado, doctor Rosa Bautista, considerando que Honduras está rompiendo 8 décadas de relaciones con China-Taiwán y con los significados políticos que eso tiene en el panorama mundial, ¿qué significado político tiene que Honduras ahora le estreche la mano a la China comunista? Bueno, tiene un significado específicamente importante para el gobierno actual, para el Partido Libre, digamos, porque otro de los argumentos del incumplimiento de condiciones, como esta de que se iba a mantener la relación con Taiwán, que se dijo a la vicepresidenta de Estados Unidos, también se mantuvo la idea
de que se iba a mantener un gobierno compartido, que era el gobernante, doña Xiomara Castro, presidenta electa, con una votación increíble, con una legitimidad que todavía subsiste. Por eso es que voy con Mauricio Vieda, dirigirse a ella personalmente y decirle, mira, doña Xiomara, asuma la responsabilidad. Y era un gobierno compartido con alguien que iba a ser por lo menos el eje del centro con Narrala y con su partido, porque era una alianza. Una alianza, claro. Es una alianza que se rompe y ahora solo tiene productos positivos la actividad política para quienes sostienen la tesis de este discurso antiguo de la izquierda, de la derecha, el maniqueísmo de los buenos, de los malos, de los pobres y de los ricos. En un mundo que ha cambiado en los últimos 2 años y posiblemente el error sea que estar en la llanura 12 años, se olvidó que el mundo siguió creciendo 12 años, que la inteligencia artificial está ahí presente, que el mundo ya no es el mismo de antes y que tenemos que aceptar que ese mundo nos permite cosas que antes no permitíamos y que no podemos volver a creer que en Estados Unidos la lucha por el poder es entre los Cabot Lodge, los Kennedy. Los millonarios entonces no tienen nada que ver con ese pasado de los algodoneros y de la lucha racial. ¿Quiénes son los ricos? Bill Gates o el dueño de Tesla. Esos son los nuevos ricos. Posiblemente nunca tuvieron ni empleados a quienes explotar porque lo que hicieron fue hacer descubrimientos tecnológicos. Sí, por supuesto. Y entonces nosotros ahora con esos descubrimientos tecnológicos no podíamos estar en esa lucha de que me voy para China porque con eso le voy a retorcer como David el brazo a Goliat americano y ese me va a defender. En ese sentido, ese significado político de las relaciones de Honduras con China comunista hoy, con las realidades particulares que cada uno tiene, ¿cómo se percibe desde afuera? ¿Cómo se ve, por ejemplo, esa decisión del Estado de Honduras desde el Salón Oval? Bueno, obviamente, tal vez le puedo dar un ejemplo muy pragmático, tal vez sea la primera vez que lo relaciono con eso. Cuando yo era canciller, usted recuerda que Honduras participaba con unas tropas en Irak. Sí. Que no tenían ninguna participación bélica. Fueron soldados que se enviaron para ser de policías y que cuidaban a la población civil. A cambio de eso, Estados Unidos les daba un estipendio, se hacía cargo de sus seguros, de su seguridad personal. Desde luego. Y jamás hubo ni siquiera un muerto. No hubo nunca nadie que fracasara. Honduras era el único beneficiario porque los beneficiarios del Challenge Millennium Account éramos los sustitutos del famoso proyecto de los países pobres altamente endeudados. Sí. Cuando por accidente, digo por accidente porque así fue, no he sido diplomático de carrera ni quiero quitarle el mérito a los que son. Se me nombró canciller, yo fui a dar a Washington y uno de los temas era precisamente que estaba funcionando por primera vez el Challenge Millennium para los países africanos, una decisión del G16 en aquel tiempo en Irlanda, y entonces se les iba a dar ayuda al continente africano. De acuerdo. Entonces llegué y dije, ¿por qué no, a los países hippies de América no nos dan eso también? Sí. Nosotros aplicamos para eso, que éramos Haití, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Sí. Y entonces nos dieron eso. Cuando el pedimento, porque como bien dirían también, no hay almuerzo gratis y eso es aplicable también a las relaciones que abrimos con China. Desde luego. Entonces nos dijeron que si podíamos apoyar con eso de las tropas en Irak, que ya era un proyecto de varios países, Inglaterra, España. Pero España decide, cuando llega un gobierno socialista de Zapatero, retirarlas. La esposa del presidente Maduro era española y muy amiga del ministro de Defensa Bono. Y bajo el argumento de que venían las elecciones y podía haber un fracaso de un militar allá o algo así, entonces que lo retiráramos. Y lo retiramos en unas condiciones
incorrecta. No se había terminado el convenio. Nos unimos con España. España hizo una publicidad a favor de ellos, que el gobierno socialista no participaba en esa guerra injusta. Claro. ¿Cuál fue nos habían dado, a cambio, nos habían dado el Challenge Millennium, 225 millones de dólares. ¿Y la consecuencia de aquello? Se cerró el programa. No volvimos a tener la ayuda. En cambio, El Salvador sigue teniendo 3 periodos más y los perdió cuando empezó este cambio. Entonces, sí hay consecuencias, aunque no parezcan tan directas, pero el amigo que se siente defraudado por el amigo siempre tiene acciones a tomar. Muy ilustrativa su respuesta, doctor. Vamos a retomar la plática después de darle la palabra a nuestros patrocinadores. Un par de minutos nada más. Con mucho gusto. Doctor Rosa Bautista, ¿cree usted que a largo plazo las relaciones de Honduras con China traigan más perjuicios que beneficios en el panorama internacional? Bueno, diría que coyunturalmente en un momento, que también es un argumento para haber considerado, es que Estados Unidos y Europa, Japón y Corea del Sur están fundamentalmente en una confrontación que tiene que ver con el tema de Ucrania, que tiene que ver con las relaciones chino-rusas. Entonces es un momento en que el país con el que somos, del que dependemos en gran medida económicamente y por nuestros migrantes, es un amigo el que se va a sentir que su amigo hondureño podría tener posiciones que no son las posiciones que patrocina esta alianza, digamos, de Europa, Inglaterra, Estados Unidos y Corea. Entonces, eso puede traer consecuencias diplomáticas y algún tipo de presiones. Ahora que usted ha tocado el acápite de los migrantes, quiero llevarlo a un enfoque un poco más global, más allá de las relaciones con China, de la política exterior del actual gobierno de la señora Castro. ¿Qué le parece? ¿Cómo la ve? Bueno, es indudable que no debería extrañarlo porque siempre fue la política del Partido Libre. Pero el Partido Libre no es la nacionalidad hondureña. La nacionalidad debe entenderse, como decía la Constitución del 57, como el vínculo jurídico que une a los hondureños por lazos de tradición e intereses comunes. Pero los intereses del libre no son los intereses de la generalidad. Por eso creo que aún haciendo uso del poco optimismo que a veces nos queda, pero yo he sido por naturaleza optimista e idealista, la invitación es a corregir el camino. El camino del libre para controlar el poder político pudiera ser más fácil si no hace abstracción de que también está haciendo daño económico, que está generando menos empleo, que se está peleando con la empresa privada, que la gente está desesperada en la calle. Quizás su votante, que es el votante más urbano, el de San Pedro y Tegucigalpa, sí, porque el del área rural, que tiene su migrante con una cuota pequeña, tiene para sobrevivir, porque hemos estado acostumbrados a comer guayabas, paternas, guanijiquiles, etc. ¿Guanijiquiles? ¿Qué guanijiquil? Es una fruta parecida a la paterna que se da a la orilla de los ríos, una pequeña vaina parecida a la paterna. Como un doctor, primera vez que le escucho mencionar. Okay, y que yo soy de pueblo allá cercano de Santa Bárbara. Sí. Bueno, pues las zuncullas o a las zuncullas, sí, por supuesto. Bueno, pues son olorosísimas, son como primas hermanas, digamos. Primas hermanas. Muy bien. Continúa entonces con el hilo. Entonces, creo que Libre bien podría tener un mejor éxito si siguiera el proyecto tal y como fue o como lo percibía la ciudadanía.
hemos derrotado, y eso hay que reconocer el mérito, la guerra perfecta fue favorable a los intereses del Libre, pero a los intereses de quienes aceptaron como verdades absolutas todo lo que se dijo, en contra de quien resultó ser el gran perdedor, que es mi expresidente y paisano Juan Orlando Hernández. Pero debe entenderse que había un compromiso de nacionalidad, de intereses comunes, y se podía empezar a argumentar temas políticos sin dedicarse a tratar de una vez de cambiar el modelo económico hacia una ruta que no sabemos a qué perjuicio nos va a llevar. Por lo tanto, el pecado como político no está en querer tener concentración de poder, y eso me recuerda su manual para entender en la recuerda que usted nos hizo un manual para tratar de que se entendiera el Ministerio Público con otro sentido. ¿Cómo no? Por supuesto. Con un sentido de humanidad, con un sentido de respeto a los derechos humanos. De respeto a los derechos humanos. Sí. Y no como, porque eso me lleva a temas tan sensitivos como la huelga de los fiscales. Sí, ya hablaremos de ello. Ya hablaremos de ello. Perfecto. Doctor. Entonces, en este tema, para concluirle, el problema es que me parece que la ruta es totalmente equivocada e incluso contraria a los intereses del Partido Libre. El abandonar de una manera abrupta la alianza, el tratar de hacer dos opciones ideológicas, la del poder y la del control económico, me parece que lo que hace nada más es dañar la creación de empleo, dañar las oportunidades de país, perjudicarse frente a los amigos tradicionales por ir en una ruta y en una prisa absolutamente innecesaria e inconsecuente. Usted dijo en los prolegómenos que es profundamente doloroso que nuestro país tenga una economía sustentada en los frutos del sudor, de las lágrimas y hasta de la sangre de quienes exportamos. Estamos exportando pobres hace muchísimo tiempo. En ese sentido, quiero escuchar una reflexión suya sobre lo siguiente. ¿Tiene nuestra nación una política que tome en cuenta al migrante, al dolor del migrante, a la realidad del migrante? Mire, hay varias razones ocultas en esto que a veces no se expresan. El migrante ha pasado por diferentes circunstancias con relación al sector público. Hubo un momento en que el migrante no se quería aceptar al sector público, a los consulados de la embajada, porque era como lo detectaban para expulsar. Una vez que fue creciendo masivamente esto, se fueron, y el hondureño tiene capacidad de adaptación. O sea, el hondureño que logra traspasar la frontera y vivir en Estados Unidos obtiene trabajo, obtiene gratitud de su patrono. Sí. Siempre me recuerdo cómo lo explicaba el embajador Arcos, y decía que los americanos son anti-inmigrantes, básicamente anti-inmigrantes. Hasta que conocen a un hondureño. No, hasta que le dicen, pero quiero que lo saquen a todos menos a Juanita, mi jardinero, a Panchita, la que me cuida los niños. Esos no me los toquen, porque son buenos. Así es, por supuesto. Entonces, el hondureño, y es más, ahora tenemos una promoción no solo en el segmento del trabajo básico de la construcción, o de otras obras muy limpieza, cuidado de ancianos, etcétera, que han sido tradicionalmente, no, ya tenemos gente que irrumpe en las universidades, científicos, en los medios de comunicación, bomberos condecorados, abogados exitosos, por supuesto, que son ciudadanos profesionales de varios niveles, de altísimo nivel. Entonces el hondureño tiene éxito. El problema es que entonces ese éxito que tiene allá le obliga casi a llevarse a su familia que está sufriendo acá. Entonces, una de las causas muy importantes es la transmisión del éxito. Y además, doctor, hay otro elemento de fondo, que esa realidad que vive el ciudadano hondureño en otras tierras, cada vez más contrasta con la realidad apremiante que tiene su familia que dejó atrás. Claro, el miedo.
Sí. El miedo. Porque la desesperanza, el miedo, la incertidumbre. Y a veces no es tanto la cuestión, por decirlo así, meramente monetaria, económica, porque al fin de cuentas se puede sobrevivir. El problema es el miedo, y alguien lo decía de esta manera: una madre prefiere rezar hincada o sobre arena o sobre brasas 15 días, esperando que si su hijo llegue a un lugar seguro a Estados Unidos, a vivir 365 días en Honduras, sobre la idea de que todas las noches esté esperando que llegue vivo, o que no lo haga, o que no lo induzcan a la mara, porque Qué fuerte es saber eso. Esa perversidad de la alianza Mara-narcotráfico, porque ya ahora el marero ya no es el de la chimba, ya no es el del... Sí, el muchachito de la bicicleta, el del impuesto de guerra en la esquina. Sí. No, anda con... Todos andan auténticos monstruos, sí, por supuesto. Y tienen droga para satisfacer su Sí, por supuesto. Y entonces estamos viviendo otra cosa. Por eso es que el país necesita unidad, necesita nacionalidad, necesita coherencia programática, aunque la disputa por el poder siga siendo lo más reñida. Claro. Y lo más cavernaria, como y todo, usted lo diga. Por eso por yo, para excusarme a mí mismo, siempre digo, siempre he creído idealistamente que algún día la política va a ser solo para hacer el bien. La vida me ha demostrado lo contrario, pero sigo pensando que algún día va a ser como yo pienso. Es la única forma de eludir el sentimiento que tenemos de que no hacemos las cosas como debemos hacer. Totalmente de acuerdo. Doctor, quiero proponerle un giro en la conversación para aprovechar su presencia aquí y el último tramo de nuestro tiempo para escuchar de usted, que tiene voz autorizada, experiencia y que asumió la responsabilidad de fiscal general de la República, una visión lúcida sobre la crisis actual del Ministerio Público. ¿Cómo ve usted ese tropiezo, ese enredo, ese piso pantanoso que está actualmente sobreviviendo esa institución? Pues diría que puedo hablar de una película que ya vi. Sí. Yo también fui objeto de una huelga, con sus diferencias sustanciales. Eran 4 fiscales. Ajá. ¿Te recuerdas? 4 fiscales y nunca pasó de 4. El 99.9 de los fiscales me apoyaban a mí. Estaban de acuerdo con mi gestión, porque fue una gestión hasta cierto punto defensiva contra los intereses generales políticos, porque siempre me decía: te vamos a poner el fiscal general, te vamos a poner el fiscal adjunto, te vamos a poner el director de fiscales, y nunca lo permití, porque tenía la posibilidad de decir: yo estoy aquí porque hubo un acuerdo político, y lo puedo decir porque no existía todavía el problema ni siquiera lo veo como el problema de la comisión que propone los candidatos. Simplemente se reunieron el eje de poder de ese momento, que era Pepe Lobo, don Manuel Zelaya Rosales, estaba don Arturo Porrate, don Carlos Flores, y me llamaron de una reunión en que estaba despidiendo a los cancilleres centroamericanos, porque Honduras era la sede del grupo, presidíamos el grupo centroamericano en ese momento, y era canciller. Y me llamaron: mire, hemos llegado a un acuerdo, deja la Cancillería, lo vamos a nombrar fiscal. Por cierto, que me atreví a expresar: mire, fíjese que el lunes voy para Rusia, vos eres el primer canciller que viaja a Rusia. Habíamos hecho una amistad con el embajador ruso Hablemos y me dijeron: de una no, semana. mire, mejor no, porque aquí en Honduras, si las cosas no se hacen hoy, mañana no funcionan. Así que suspende ese viaje. Al siguiente día estaba en el Congreso Nacional juramentándome. Entonces suspendió el viaje a Rusia. Por supuesto, tuve que quedar. Muy bien. No hubo viaje a Rusia. Muy bien. ¿En qué periodo fue usted fiscal general de la República? Recuerda que hubo una huelga contra el fiscal Ovidio Navarro. Él renunció. Sí. Quedó la opción de nombrar al nuevo fiscal, como se tiene que elegir por mayoría. Las fuerzas políticas decidieron que con el que se ponían de acuerdo era con el canciller Leonidas Rosa.
me pasan de la Cancillería, donde estaba muy cómodamente haciendo cosas como conseguir 225 millones de Challenge Millennium, o que aumentaran $50 al precio del café, que estaba en 45, subieron, y por lo cual digo, me gané mi salario, y entonces me nombraron fiscal. Pero en el camino... ¿En qué años? Estoy hablando de... ¿Tu periodo en la fiscalía? Yo estuve hasta el 2009 en marzo. A mí me tocó parte del gobierno del presidente Maduro y parte del gobierno del presidente Zelaya. Muy bien. Y de ahí viene el párrafo el que escribe el vicepresidente de Guatemala, Stein, en su informe de la verdad, que son 3 tomos, sí, por lo que nadie los lee, pero hay cosas interesantes. Sí. En uno de los párrafos dice huelga de fiscales. La huelga de fiscales, dice, promovida por el presidente Manuel Zelaya Rosales contra su amigo Leonidas Rosa. Bueno, entonces, eso lo cito no por un punto en contradicción, lo entiendo, sino para decir que siempre hay la intención política del control del poder. Imagínese el control que tiene el poder de un fiscal que puede acusar, porque es el único que tiene la facultad de acusar. Si yo puedo acusar a mis enemigos políticos, aunque sea de mentiritas, pues los voy a arrodillar, porque si hay algo que la gente tiene temor es verse envuelto en un juicio penal. ¿Llegan los fiscales generales de la República a ese escritorio con esa mentalidad tan enana? No. Bueno, justo digo que el poder político trata de controlar al fiscal de esa manera. No sé si el fiscal llega así, por lo menos me opuse a que me pusieran otro director de fiscales que no fuera el que escogí. A usted, doctor Rosa, porque cuando se sentó en aquel escritorio y dijo, qué pesada esta mochila que estos 4 señores pusieron sobre mis espaldas, ¿se le ocurrió a usted alguna vez, trayendo las añoranzas de lo que le enseñó su mamá y su papá en Gracias Lempira, en aquellos bucólicos paisajes, en aquella realidad donde se forjaban personas con otros valores, en aquella Honduras que desafortunadamente se nos resquebrajó? De los maestros que amaban. De los maestros, por supuesto. Que en la calle nos jalaban la oreja. Totalmente, que eran unos ejemplos y eran paradigmáticos para esas generaciones. ¿En algún momento se le atrevió, se le cruzó a usted por la mente decir, ok, mi corbata es de determinado color, entonces voy a empezar a hacer una lista de los blancos por donde voy a empezar a alinear mis dardos? ¿Se le ocurrió semejante cosa? Jamás de la vida. Es más, se me ocurrió otra cosa. Se me ocurrió recordar a los filósofos antiguos griegos que dicen, no, solo sé que nada sé. ¿Sabe cuál fue mi primera idea? Empezar a investigar a fiscal por fiscal para ver sus capacidades, no su color. Porque creo que y es con hidalguía que reconozco que el principio del Ministerio Público, el inicio, mejor dicho, fue muy bueno, porque la escogencia de los jóvenes fiscales de ese tiempo fue hecha por un proceso de concurso, digamos, de oposición, hecho por una empresa privada. Sí, de oposición. Por una empresa privada, entonces son muy buenos. Una generación de gente brillante que hubo ahí. Es más, son actualmente los mejores abogados en derecho penal. Obviamente algunos defienden, de acuerdo, como el derecho de todo ciudadano, defienden a personas que pudieran ser o no ser culpables. Totalmente de acuerdo. Y se me ocurrió entonces conseguir una cita con el fiscal entonces de Costa Rica y llevarme un grupo de fiscales, porque mi idea era, en ese momento se había regado la idea de que el fiscal era un nuevo código, obviamente, el nuevo código de procedimientos penales, la nueva ley del Ministerio Público, que era más reciente en ese tiempo. Y entonces digo, yo tengo que aprender. Desde luego. Me fui con un grupo, con el grupo que considero líderes de los fiscales a Costa Rica, que nos dieran un curso. ¿Qué consiguió con eso? Llevarlos a aprender yo, junto con ellos, qué era lo que íbamos a hacer. Y la segunda gran preocupación es, jamás voy a acusar a un inocente. Y eso entra en contradicción con cualquier teoría de poder político.
porque el poder político pretende dominar al adversario por cualquier vía, independientemente de lo indecente. Totalmente de acuerdo, pasando por perder la objetividad. Que es uno de los principios que está en la ley del Ministerio Totalmente Público. De acuerdo. Aterrizando, doctor, perdone que lo apresure, pero aterrizando en la crisis actual del Ministerio Público, ¿qué atisba usted que lo que se debe hacer ahora mismo para resolver ese lío? Bueno, al contrario de aquel momento, busqué los medios necesarios para resolver el conflicto, aun cuando la proporción de poder, excepto por la ayuda que le daba la presidencia a los fiscales, que los mantenía en huelga enfrente del Palacio Legislativo, con una transmisión en vivo las 24 horas del día financiada por el Estado, yo busqué la forma. Estuvimos con pastores evangélicos, fuimos al Congreso, se reunió el presidente del Congreso, la presidenta de la Corte, el fiscal, el representante de los derechos humanos para buscar una salida. Y se le encontró. En aquel momento el balance de poder lo inclinó la presidencia del Congreso, que es, ¿cómo se llama? Micheletti estaba en eso, y se buscó una salida de abrir un juicio político cuando el fiscal no cumpliera. Otra de las teorías es que jamás se me acusó a mí de corrupción, se me acusaba de ser un hombre de derecha o de centro, contrario a los intereses de los 4 fiscales, que ahora son diputados por libre, obviamente tenía un interés. Su vicealcalde de San Pedro, Luis Santos, que es ahora una especie de prócer que interpreta la ley a su manera. Entonces, eran circunstancias distintas. Lo que puedo ahora atacar como una circunstancia nefasta es que no se atienda el reclamo de los fiscales desde el poder. Pareciera ser entonces que la complicidad consiste en dejarlos hacer y generar una crisis mayor para resolver el problema. ¿De parte de quién es esa especie de plan maquiavélico? Pues yo diría que la única persona que tiene interés en este momento en el control del poder, igual que en aquel tiempo, es quien tiene el poder público. Déjeme hacer la última pausa del programa, un par de minutos y retomamos esta rica conversación con el doctor Rosa Bautista, que tiene la gentileza de visitarnos en el plató. El tramo final de nuestra conversación, doctor, casi para preguntas y respuestas telegráficas, casi de la extensión de un telegrama de lo de antes. El Ministerio Público está en una crisis que tiene una complicación con la paralización incluso del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Hasta dónde puede llevarnos esto? Bueno, es una crisis de incalculables consecuencias. Ya los daños son obvios. Es muy probable incluso que hayan sobreseimientos porque no habrá un fiscal defendiendo esos casos. Hay situaciones en que la nueva teoría del derecho nos lleva a que la prueba tiene que ser científica. Y la ciencia está precisamente en ese departamento. Entonces tenemos la extraña sensación de que el fiscal, me parece que ahora ya el Colegio de Abogados, hice una invitación el otro día en algún lugar, en otro programa, en el cual decía, pero señor fiscal, usted encabece la búsqueda de la solución de este problema. ¿El fiscal general está de espaldas a este problema? El fiscal general aparentemente hasta en las últimas horas anda enviando emisarios para tratar de resolver, pero creo que debe enfrentar. Y es más, creo que es responsabilidad del Ejecutivo. Hay un Consejo de Seguridad todavía que está en una ley, ¿sí?, en el cual se pueden reunir todos y del cual forma parte el fiscal general y debería, ¿sí?, plantear esto como una prioridad para su solución inmediata. No creo. Recuerde que este no es un movimiento de 4 fiscales, es un movimiento en el que están involucrados la mayoría de los fiscales. Total. Haciendo un reclamo justo salarial que bien puede negociarse en etapas o bajo ciertas condiciones. Yo siempre he sido contrario y siempre me quejé de los fiscales que no me aceptaron una propuesta salarial que yo le hice
de generar un fondo en el cual el salario resulta importantísimo, como siempre, pero si usted tiene un seguro médico y tiene un seguro de educación y tiene acceso a préstamos y tendrían un fondo en este momento de más de etcétera. 1.000 millones de lempiras para ellos. Pero no me lo aceptaron los empleados de la mina del Mochito, que tienen un beneficio así adicional. No me lo aceptaron los fiscales por las razones que sean. Hay cosas que no sabemos aquí de alguien que está estirando la cuerda de esta crisis lo más posible hasta que se rompa con una junta interventora en el Ministerio Público, con una salida precipitada del fiscal general bajo negociaciones que también ignoramos los ciudadanos comunes. No me atrevería a afirmarlo, pero tampoco lo dudaría. O sea, esto me parece sumamente extraño, porque una demanda salarial de este tipo en un momento tal vez inoportuno, pero justa, debería ser atendida de inmediato, sin mayores problemas, y darle al ministerio lo que siempre debió ser, una institución totalmente independiente. Pero eso pasa también por la aprobación de presupuesto adicional, y eso ya no está en el escritorio del fiscal general. ¿O no? Habría una combinación, porque recuerde que el Ministerio Público estaba previsto a ser dotado constitucionalmente por un 3%. Que no se cumple. Que se iba a ir haciendo progresivamente. Entonces, podrían haber opciones. Yo he oído a los fiscales, acuérdese que el nivel educativo de los fiscales va más allá de educación media, son profesionales. Por supuesto. Muchos de ellos con maestría. Y entienden bien todas las dimensiones del problema. Y además están involucrados la mayoría de los fiscales y ahora el personal médico y técnico del Instituto de Ciencias Forenses. Por lo tanto, me parece extraño y con lugar a la suspicacia del poder y de la apropiación del poder fiscal para no resolver un problema de ese tamaño. Una última pregunta. Escuché esta mañana, o leí más bien esta mañana en un diario de Tegucigalpa, una declaración de un asesor de la Presidencia de la República, don Enrique Flores Lanza, que dijo: ahora vamos por el Ministerio Público. Eso lo estoy asociando con ese control político que en todo tiempo y desde fieras de todos los pelajes siempre se ha intentado sobre las instituciones. No están haciendo nada exclusivo ni nada nuevo. Partiendo de ahí, quiero preguntarle lo siguiente como última inquietud. ¿Cómo debe elegirse idealmente al nuevo fiscal general de la República en la Honduras en las que hoy estamos pisando? Mire, las comisiones de selección no han resultado ser el mejor camino. Yo creo que el mejor camino debería ser el concurso. Yo pondría en manos de una compañía auditora combinada nacional e internacional, tal cual ese tipo de auditoras, como se escogieron los fiscales, y ponerla a concurso para que sea ese concurso el que decida. Igual si se quiere crear el Instituto de Medicina Forense, el problema no está en crearlo ni en que sea beneficioso, no, el problema es que para administrarlo se necesita independencia científica y de actuación para que la ciencia prive sobre el resultado. Y la respuesta a lo de Quique, el padre de él fue mi maestro. Y siempre nos contaba una anécdota, y con eso quiero concluir. Nos decía la historia de un niñito, de un pequeño de unos 2 años, que llega el padre cansado, agarra su periódico y el muchachito quería jugar con él. Entonces el padre toma el periódico, ve el mapa de Honduras y le dice, y lo rompe, lo hace, pero mira, ármame el mapa de Honduras. Un niñito de una edad que todavía él pensó que se iba a entretener ahí buscando cómo armar el rompecabezas. Para su sorpresa, en pocos minutos le tenía armado el mapa de Honduras. Entonces le dije, sorprendido, ¿cómo has hecho? Es que atrás del mapa había un hombre. Y armando al hombre pude construir a Honduras. Ese es el problema. Qué linda enseñanza. Hemos perdido la voluntad de ser hondureños y patriotas por convertirnos en buscadores de un poder que nos está destruyendo.
Una reflexión final para el país. ¿Qué necesita escuchar Honduras en este momento de grandes decisiones? La más fácil sería que el poder electo en las últimas elecciones tome la ruta correcta de la Constitución en su artículo 5. El gobierno sí es de concertación y coordinación nacional. No se puede gobernar para... Así como habla la izquierda de las élites económicas, no se puede hablar de élites políticas dueñas de la verdad, del poder y del patrimonio nacional. Creo que esa sería la más fácil. Dar un giro de timón, perseguir sus fines políticos, a ver si en elecciones populares y democráticas y transparentes pueden recuperarlo, volverlo a ganar sin destruir el país. Le agradezco mucho su presencia. Gracias, le aprecio doctor. mucho su lucidez, su sensatez, su inteligencia y esa elocuencia maravillosa que tiene para explicar sus ideas. Gracias, doctor Leonidas Rosa Bautista. Le espero aquí en el futuro más próximo, cuando le sea posible. Gracias, si le ha sido Darío. grato, quedan las puertas abiertas para que me alegra regrese. porque a veces nos sentimos compañeros porque en algún momento fuimos candidotes tratando de ver las cosas bien. ¿Me desanima usted para la próxima con ese apodo? No, al contrario. Que sea inventado? Al contrario, le digo, hay que seguir creyendo, hay que seguir optimismo, esperanza en el futuro. Que nunca se apague la llama de la esperanza. Que nunca se apague. Que sea inextinguible, por supuesto. Totalmente. Gracias, doctor. Gracias Muchos a éxitos. usted. A todos, gracias. Feliz día, Honduras.